Hoy te platicaré de las balaceras en Acapulco. La inseguridad llegó a las playas de Acapulco, Guerrero, en donde el mismo día que fue lanzado un operativo para tratar de garantizar la seguridad de los turistas, hubo 2 ataques a tiros a plena luz del día en el primer día de la Semana Santa y frente a paseantes, con al menos 2 personas asesinadas y 5 heridas. En este video te platicaré de las balaceras en este destino turístico y el operativo para tratar de garantizar la seguridad en estas vacaciones de Semana Santa. Bienvenidos al Caporal del 4 de abril, comenzamos. ¿Qué pasó en Acapulco que la Semana Santa inició con balaceras en las playas? Lo que acabas de ver es a turistas en Acapulco, Guerrero, poniéndose a salvo de una balacera. Quiero ser muy claro, en este video no se aprecia ninguna agresión, sino a los turistas buscando ponerse a salvo. He decidido no compartir en este video las imágenes de la agresión, tanto por los lineamientos de YouTube como por respeto a la audiencia. Ayer en Acapulco, la Semana Santa inició con ataques a tiros que dejaron al menos 2 personas sin vida y 5 heridas. Si has estado al tanto del contenido de este canal, seguramente recordarás que ayer te traje este video a este espacio sobre un ataque a tiros en Cancún, Quintana Roo, a plena luz del día en el inicio de la Semana Santa ante la presencia de turistas en la playa del Hotel Fiesta Americana Condesa, un hecho que fue videograbado por turistas. They were running and then we probably heard the pops over here. Autoridades de los 3 órdenes de gobierno se trasladaron a la zona en donde al arribar encontraron a 4 personas sin vida, por lo que se implementó un operativo de búsqueda y localización con el apoyo de unidades terrestres, aéreas y mediante las cámaras de videovigilancia del complejo C5. Al momento se encuentra un despliegue de fuerzas en la zona referida, implementando patrullajes para dar con los presuntos responsables de citados actos delictivos. Esta agresión en Cancún ocurrió en un contexto relevante. El pasado 21 de marzo fue enviado medio millar de elementos federales y estatales para resguardar este sitio turístico, incluso para que vigilen las zonas donde acudirían los turistas, como bares y los antros. La agresión también ocurrió a menos de una semana de que el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al gobierno de Estados Unidos de mentir sobre la inseguridad en México, pues dijo que en Cancún se vive una realidad completamente diferente a la manifestada por las autoridades norteamericanas, debido a que es destino favorito por ciudadanos estadounidenses. El Departamento de Estado nos vetó 30 de los 32 estados, pero está lleno de estadounidenses el país. Pues está Quintana Roo, está Cancún lleno de estadounidenses. No les hacen caso, porque la realidad es otra, pues, completamente. Precisamente ante la inseguridad que se vive en el país, las autoridades han tomado medidas extraordinarias para tratar de garantizar la seguridad a los habitantes. Por ejemplo, en Tamaulipas, uno de los estados más violentos del país, la Guardia Estatal de Tamaulipas reforzó la seguridad en varias carreteras que llevan a playas como Miramar en Ciudad Madero, La Pesca en Soto la Marina y Bagdad en Matamoros. Todas estas medidas forman parte de un operativo llamado Plan de Seguridad Semana Santa 2023 e incluye la participación de 3.300 elementos de la Guardia Estatal y de casi 10.000 elementos de las fuerzas federales. Y en Acapulco, Guerrero, ocurrió algo similar, con un operativo de 330 elementos y 60 vehículos de la Policía Urbana, la Policía Turística, la Policía Vial, la Policía Rural, Bomberos, Protección Civil y Servicios Médicos, en coordinación con el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Fiscalía General del Estado de Guerrero. Aquí vemos la Policía Estatal recorriendo las playas, las cuatrimotos. Este recorrido es para toda la zona de playa. Que tengan esa tranquilidad y esa seguridad de la cual todos buscan. Acabas de escuchar a la alcaldesa de Acapulco, la morenista Avelina López Rodríguez, en un pronunciamiento hecho apenas ayer, precisamente durante el evento de arranque del operativo de seguridad por la Semana Santa. Pues ayer mismo
ese operativo fue desafiado por delincuentes. Alrededor de la 1:00 con 54 minutos sobre la playa Dominguillo, un hombre fue atacado de un disparo a la cabeza a unos metros del restaurante El Anzuelo. La víctima sobrevivió, pero fue reportada grave. Más tarde, cerca de las 5:30 con 30 minutos, en Playa Caleta, a 4 kilómetros de donde ocurrió la primera agresión, hombres armados acribillaron a un prestador de servicios. Fue en ese ataque en el que las balas también alcanzaron a turistas que estaban en la zona. De hecho, no solamente murió la persona por la que iban los delincuentes, sino también un turista que recibió un disparo en la cabeza. De manera preliminar se informó que también una niña resultó herida en el glúteo, otro hombre recibió un balazo en la pierna y 2 mujeres recibieron también balazos en la cabeza. De tal forma que el balance del primer día de Semana Santa en Acapulco fue de 2 personas asesinadas y 5 heridas. Este fue el ambiente que se vivió justo en la playa y el temor de los turistas. Sobre estos ataques, las autoridades informaron que 4 personas fueron detenidas, aunque no proporcionaron más detalles. Pero los ataques no fue lo único que ocurrió ayer en Acapulco, Guerrero. También fueron reportados 2 incendios, uno de ellos en El Rollo, como estás viendo en pantalla. Según informó la Fiscalía General del Estado de Guerrero, alrededor de las 6:00 se incendió la palapa principal del parque acuático El Rollo en la costera Miguel Alemán, sin que hayan resultado personas heridas ni mucho menos fallecidas. Hasta el momento en que estoy haciendo este video, las autoridades todavía no identifican cuál fue la causa de este incendio. Sin embargo, a pesar de que todavía no existe un análisis pericial concluido, trabajadores del lugar ya estuvieron limpiando la zona para poder reanudar en las próximas horas, pero hacerlo hoy mismo. Te comparto más imágenes del momento durante el primer día de la Semana Santa en Acapulco, Guerrero. Así las cosas y la inseguridad dentro de Acapulco y otros destinos turísticos del país. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias. Thank you.